¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo estás, Kurt Hackbart? Buenas tardes. Bien, Julio, gusto como siempre. Federico, un gusto. Hola, Kurt. Don Julio, ¿cómo está usted? Hola a todos. Bien, don Federico Anaya Gallardo, ¿cómo está usted también? ¿Qué dice? Bueno, pues hoy hay muchas cosas interesantes. Kurt, entre otros temas, y antes de que vayamos a puntos a lo mejor más políticos o más partidizados y todo esto que hay ahora, ¿cómo vas viendo el tema específico de mm, la renegociación del Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá? Ha dicho el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que va a tener una duración mayor, 10, 15 años, que no se va a echar para abajo, que va a caminar. ¿Cómo vas viendo ese proceso, Kurt? Pues muy problemático, Julio, en el contexto, obviamente, de la embestida de Estados Unidos que vemos en la región, en el mundo, ¿no? Bueno, no ha habido muchas filtraciones de la mesa, han sido bastante herméticos en cuanto a las negociaciones, pero de lo poco que, pues, sabemos de ahí, pues Estados Unidos quiere, mayores concesiones de México, ¿no? A cambio de mantener, el acuerdo, en vigencia, ¿no? Esto podría ser, pues, entrar en el sector energético, quitar regulaciones para las empresas multinacionales de Estados Unidos en México y sobre todo impedir la entrada de inversión china en México, ¿no? El tratado ya tiene una cláusula que impide que México o Canadá haga un acuerdo de libre comercio con un país que no es un país de mercado. Esto muy claramente es una cláusula anti-China, pero quieren, sospecho, aumentar incluso esto para incluso abarcar inversión de China en México, no solamente un acuerdo de libre comercio en sí. Y lo que veo problemático del asunto es que, pues, Marcelo Ebrard dijo, pues dicho que, pues, se va bien porque, pues, ningún país, pues, se ha ido, ¿no? Es decir, ningún país dice que se va del acuerdo, aunque cualquiera de los tres países, pues, con 6 meses de anticipación, podría irse del acuerdo en cualquier momento, no solamente durante el periodo de revisión, digamos. Entonces, lo que México quiere, el gobierno de Sheinbaum, es que haya la revisión plena de 16 años. Pero lo que podría terminar pasando es que, pues, no llegan a este acuerdo y luego esto entra en una fase entonces de revisiones anuales durante los siguientes 10 años antes de que el acuerdo ya, pues, termine en 2036. Entonces, quiere decir que habría una de esas revisiones cada año, cada año los Estados Unidos son más para estar encima de México, exigiendo más y más y más concesiones cada año con cada revisión, camino a al último año de 2036. Y luego al final pueden decir, bueno, nunca llegamos a un acuerdo, el tratado termina aquí. Ese es el escenario peor, digo, ¿no? Pero hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que si no hay una revisión plena, lo que podría pasar es esto, que entra en una fase de revisiones anuales, donde el trumpismo o quien lo sigue, podría estar chantajeando año con año con año. Bien, Kurt, gracias. Don Federico Anaya, usted que es un hombre que sabe todo y usted puede dar mucha guía a personas atribuladas como yo, casi diría doctor Federico Anaya. Se me hace bolas a veces y volví a decir respecto a este tema de Gerardo Fernández Noroña y Emiliano González González, volví a decirle Gerardo González González y no Emiliano. Ya lo he hecho como 3, 4 veces. Yo creo que ya es signo de senectud, de demasiado cansancio, ¿o a qué lo podemos atribuir, Federico? Bueno, también puede ser apetencia. La verdad sea dicha, es que hubiera un hijo de es una buena noticia para hacer comidilla, ¿verdad? Y chisme. Ahora, es una mala apetencia cuando no se verifican las cosas. Yo ahorita estaba oyendo cómo leíste la disculpa de Leti Robles de la Rosa. Y yo tengo ahí un pequeño problema. Cuando a mí me tocó trabajar en el Senado, la ciudadana Leticia publicó una bola de mentiras acerca de la gente que trabajaba conmigo. Incluso les cambió el nombre y dijo que no tenían el título, cosas por el estilo. Y si revisamos el trabajo que ella va publicando, vas a ver que
las cosas que va publicando tienen una intencionalidad. Ahora, hay que decir que es muy institucional, pero en el sentido del revolucionario institucional, o sea, es muy tradicional. Entonces representa un tipo de periodismo, y tarde o temprano el problema es que termina estallando este tipo de contradicciones. Ahora, tú te equivocas porque la verdad es que todos los seres humanos somos chismosos, y el chisme hubiera sido interesante si hubiera sido verdad, pero no fue ni modo, ¿no? Kurt, hay quienes dicen que el periodismo es la etapa superior del chisme, que finalmente no es sino la comunicación tradicional que a todos nos encanta, pero aquí elevada con un sentido profesional. En publicaciones tradicionales de Estados Unidos, pienso el Wall Street Journal, el New York Times y demás, suele usarse un periodismo que recurre a las fuentes anónimas y dice, personas familiarizadas con el asunto aseguraron que bla, bla, bla. Y a veces lo plantean de tal manera que incluso pretenden establecer contrapunto en sus propias fuentes anónimas. Entonces dicen, 3 de las 5 fuentes consultadas no expresaron totalmente esto, sino este otro punto, pero 2 de las fuentes, pero nunca dicen quién, cómo, de qué manera. Y en el periodismo mexicano tradicional también se está abusando desde libros como aquel de Elena Chávez se llama, o cómo se llama la persona que sacó lo del Rey del Cash, absolutamente con puras inferencias a partir de una relación personal truncada. Tenemos ahora estos casos de Fernández Noroña y del hijo, que no lo es, que no hay ninguna prueba de ello. Las referencias a esta presunta entrevista a Carlos Monsiváis. ¿Cómo ves este tema de las pruebas, los indicios, las filtraciones en el periodismo, Kurt? Bueno, no sé si el periodismo es, perdón, la fase superior del chisme o la primera es el primer borrador de la historia, ¿no? O está entre los dos, o si la historia es finalmente la fase más, ¿no? Más enaltecida del chisme, ¿no? Estamos un poco entre los dos, digo, ¿no? Pero totalmente el caso, ¿no? Que en la prensa anglófona de Estados Unidos es muy de costumbre, como bien dices, de que pues basan incluso reportajes de primer plano en fuentes anónimas, ¿no? Un oficial en el Departamento de Estado dijo tal, alguien altamente colocado en tal departamento afirmó lo siguiente, ¿no? Lo vimos con todo este asunto de narco morena, narco AMLO, de ProPublica y demás en 2024. Y es muy curioso que apenas hace algunos días, hablando de la prensa anglófona, ¿no? La BBC, ¿no? Que totalmente sin ironía evidente, publicó un artículo diciendo que la confianza en los medios ha alcanzado un nivel récord más bajo, según una nuevo reportaje. Es decir, pues, ¿quién lo hubiera pensado? Es decir, sugiere que la confianza pública global en los medios está en 37% a nivel global, 3 puntos menos que hace un año. En el Reino Unido ha caído 5 puntos, hasta 30%, 20 puntos menos que hace 10 años. Y muchas personas en los comentarios están diciendo, bueno, si su propio corresponsal de la BBC para Medio Oriente es Rafi Berg, ¿no? Rafi Berg, que anteriormente trabajó en el servicio de información de transmisión extranjera del Departamento de Estado de Estados Unidos, que fue una organización fachada de la CIA. Y todas las notas de la BBC, ¿no?, acerca del Medio Oriente han tenido que pasar por Rafi Berg, justamente. Eso nada más para dar un ejemplo de esta crisis internacional, de estos medios de gran prestigio, ¿no? El New York Times ha pasado por toda una serie de enormes escándalos, ¿no? Desde Judith Miller en su cobertura de Irak y las supuestas armas de destrucción masivas, hasta la cobertura de Gaza en años recientes, cuando dieron espacio en primer plano a alguien que no tenía experiencia alguna en el periodismo, que más bien venía del periodismo de gastronomía.
que no es nada contra eso, pero no tenía pericia alguna en el asunto de Gaza y se mostró en sus notas, ¿no? Entonces, esto nos trae al asunto de aquí de México de esta semana, donde el Universal publica algo tan vil, de tanta bajeza, y obviamente que sabían que iba a ser tan explosiva que era obviamente su responsabilidad verificar si había alguna grabación, algo u otra fuente que pues respaldara la afirmación acerca de Amle Monsiváis. No lo hubo y ahora vemos ahora al entrevistador diciendo que está buscando entre 1000 cassettes o no sé qué, que habló con Monsiváis hace 10 años cuando el bendecido Monsiváis ya estaba fallecido, que habló con un hermano, una hermana cuando es hijo único, y una larga lista de etcétera, ¿no? Y luego en el caso que acaba de mencionar aquí, ¿no? El caso de Noroña, no solamente Leti Robles publica columna y pues la mamá en cuestión sale a decir, sí, es mi hijo, pero luego ella se defiende diciendo, bueno, sí, me equivoqué, pero es lo que la gente en el Senado estaba diciendo acerca de él. Pero bueno, perdón, es decir, checan las actas de nacimiento, ¿qué tan difícil es? Pero están tan envenenados en contra de ciertas figuras que cualquier vestigio de ética periodística se va por la borda, se va por la ventana, ¿no? Y me parece curioso, nomás para concluir, se supone que están en narco eso, narco lo otro, ellos mismos están distrayendo la atención pública de lo que se supone que es su gran, ¿no? Su gran ataque, que es narco todo. Entonces, ni entiendo su propia estrategia en medio de todo esto. Bien, gracias. Federico Anaya, no me resisto a pedirle su opinión sobre esta pieza tan sabrosa de periodista Edmundo Cázares que retoma, imagínese usted, la historia hasta cinematográfica del periodista que recupera lo que entrevistó 25 años atrás, que dice que le quitaron algunos párrafos cuando fue publicada en El Sol de México y Vázquez que luego... Raña. Con Vázquez Raña, sí dice que Vázquez Raña, le dijo Mario Vázquez Raña, el fundador y director de la OEM. Y luego, por otra parte, que hay, la publica posteriormente en una revista en 2024, donde no le agrega estas partes, y ahora ¡pum! Y luego dice, pues es que tengo un chorro de casetes ahí arrumbados y no tiene esta ni etiqueta, tengo que revisar de a uno por uno a ver si encuentro la grabación. ¿Qué le sugiere esta obra teatral, Federico Anaya? Bueno, así como la contaste tú ahorita, a mí me da terror porque si efectivamente, fíjate, yo sabía que se había publicado en El Sol en algún momento. Eso me queda claro. Pero si hay una segunda publicación y tampoco está el párrafo maligno y él trae perdido el cassette, entonces, ¿cómo le hizo para agregar lo que le había pedido Vázquez Raña que quitara, no? Y lo hizo de solo memoria. Digo, así como tú lo contaste. Pero un detalle legal. En lo que nos dicen los medios de comunicación y Hollywood acerca de cómo funcionan los grandes periódicos estadounidenses, siempre se aparece un abogado corporativo que cuando hay una cosa complicada como esta, pide las fuentes, pide que se verifiquen 2 o 3 orígenes de la nota, y si hay una grabación, pide oír la grabación primero antes de publicar. No estoy seguro si me estoy dejando engañar por Hollywood, pero como abogado yo diría que si sé que es una cosa complicada, ¿por qué no hice la verificación? Para prevenir una posible demanda. Fíjate, se aprovechan que México no está tan judicializado como los Estados Unidos, pero aquí hay una cuestión importante que es la memoria de la persona que ya está muerta. Y ha habido muy interesantes discusiones acerca de las cosas que Monsi decía y los temas que trataba y cuáles no prefería o prefería más bien no tratar. Y es parte de la persona pública que él construyó de sí mismo. Y aquí tenemos varias infracciones a eso. Pero en fin, yo nada más diría que qué triste y qué chafa, como te dijeron hace 2 días en la mesa, Temoris y Arnaldo,
y Diana, pues, que el Universal caiga tan bajo, después de aparentemente estar tan alto. Ahora, Federico, esto ha llevado a una serie de reflexiones en las cuales me llama la atención que una serie de comentaristas, periodistas, opinantes adversos al proceso llamado Cuarta Transformación han tomado esta presunta entrevista con todo y sus fallas evidentes, explícitas, como una verdad bíblica, y entonces se asumen que es real y sobre eso no los bajan. Además, con un muy peculiar acento en una acusación homofóbica para tratar de dañar una figura política que les es adversa, como es la de López Obrador, Federico. Lo que hacen ellos retrata más sus obsesiones, encontrar cualquier cosa que ataque a la figura que ellos odian. Porque fíjate, una es el ataque homofóbico, que sabían que iba a tener leña para quemar, pero también está esa cuestión de que es como un Nerón. Sí. Y hay una cosa extraña, porque yo conocí una vez platicando a Monsiváis, una vez nada más. Pero mi jefa Raquel Sosa, muy amiga de Andrés Manuel, a veces nos contaba cosas de Monsi, ella, Andrés Manuel, y me acuerdo mucho de una ahí por el año 2003, donde Monsi al parecer le dijo algo a Andrés Manuel, algo así como: tienes una gran virtud y se llama Vicente Fox. Era un hombre súper crítico de Andrés Manuel, pero estaba muy claro que Andrés estaba del lado correcto de lo que él deseaba, por más que había que criticarlo. Entonces lo de Nerón no cuadra con nada, en ningún lado. Entonces, los que se aprovechan de la nota del señor Cáceres, o con dos zetas, Sí. no sé, están buscando sus obsesiones y aprovechan cualquier cosa. Y esto es el siglo XIX, calumnia, que algo queda. Sí, así es. Bien, Kurt, ¿qué pensar respecto a lo que está sucediendo en el plano latinoamericano con victorias electorales apretadas y con mucha influencia explícita de Donald Trump y Estados Unidos, como acaba de suceder en Colombia, pero como está sucediendo también en otros lugares como Perú, como lo que está pasando en Bolivia, en fin? Kurt, ¿cómo vas viendo ese escenario latinoamericano y su impacto en el proceso de cambio en México, Kurt? Pues grave, Julio, Federico. Hemos hablado, creo que en emisiones anteriores, del injerencismo muy abierto de Trump en la región. Hemos visto toda una serie de ejemplos en estos meses, desde las elecciones legislativas de Argentina, donde Trump chantajeó con el rescate prometido para Argentina, hasta las elecciones presidenciales de Honduras, donde Trump liberó un narco confesado, o sentenciado más bien, Juan Orlando Hernández, días antes de las elecciones ahí. Y ahora hemos visto un nuevo capítulo de eso, ¿no? Donde Trump muy abiertamente mete mano en Colombia, apoyando a Abelardo de la Espriella entre la primera y la segunda ronda, ¿no? El mismo Trump lo dice, ¿no? Dice que Espriella estaba en 10º lugar, yo lo subí, está ahí por mí. Hay un elemento de Trump queriendo pues aprovechar de cualquier victoria, pero pues Trump sí apoyó entre las dos rondas ahí, y también vimos el caso de que el domingo en la noche, cuando los resultados estaban pendiendo de un hilo todavía, ahí estaba Marco Rubio, ¿no? Diciendo, ya, se acabó, ganó Espriella, eso se terminó, ¿no? Cosa que vimos aquí en 2006 en México, en otros casos, donde tenemos una declaración muy prematura de un ganador ahí, cuando no habían completado pues todas las instancias, incluyendo el escrutinio en Colombia. En ambos casos, Colombia y Perú, vemos un manejo muy preocupante del voto en el exterior. Hay que entender que pues los que viven en el exterior y que provienen de países del cono sur, pues socioeconómicamente es muy diferente que pues los mexicanos que votan desde Estados Unidos y Canadá, ¿no?
entonces tienden a votar más por la derecha, ¿no? Aún así, los números fueron sorprendentes en ambos casos y en gran parte en lo que está basando su agravio, Roberto Sánchez en Perú, es el mal manejo y la falta de transparencia del voto en el exterior, de una elección súper reñida como lo fue en Perú. Entonces, vemos dos casos, ¿no? Vemos aquí un caso de Colombia, donde Iván Cepeda concede, sin incluso haber agotado todas las instancias. Ahora bien, Iván Cepeda está muy cercano a las víctimas de la violencia en Colombia. Se puede argumentar que él quiere evitar otro escenario de violencia como Colombia conoce demasiado bien a lo largo de las décadas, en una situación donde la situación podría caer otra vez en una situación de violencia, guerra civil bastante rápidamente. Entonces, nadie puede juzgar por Iván Cepeda, ¿no? Pero en el caso de Sánchez, ¿no? Pues hay que recordar que pues cuando Pedro Castillo gana hace pues ya en la elección anterior, Keiko Fujimori no lo reconoce e incluso estableció una comisión en el Congreso de Perú para intentar investigar supuesto fraude ahí en esta elección, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con no normalizar el injerencismo de Estados Unidos ahora en todas las elecciones de América Latina, en todas las elecciones. Había un tiempo en que si un presidente de Estados Unidos hubiera apoyado a un candidato entre primera y segunda ronda, hubiera habido un alarido. Ahora casi no hay nada, porque se está normalizando la idea que Trump puede chantajear con un rescate financiero o liberar a un narco, o apoyar a un candidato entre primera ronda y balotaje, ¿no? O hacer cualquier otra medida, ¿no? Con tal de poner su dedo, ¿no? En la balanza, sobre todo en elecciones muy reñidas. Y pues todos saben que va a intentar hacerlo en Brasil en este año, ¿no? Para intentar ya eliminar cualquier gobierno progresista en la región. Por supuesto que van a ir contra México también, posteriormente. Y el problema es que cada país se deja aislar más si no hay una respuesta regional ante eso. Bien, gracias, Kurt. Federico, ¿qué opinas de estas derrotas de la izquierda en Colombia, ahora lo que se está prefigurando en Perú, anteriormente en Ecuador, lo que viene en Brasil? ¿Cuál sería la reflexión respecto a esa pérdida electoral en Latinoamérica y las causas profundas de ello? Mira, me sumo a lo que ya nos dijo Kurt. Agregaría un detalle: la normalización incluyó durante la elección varias otras declaraciones. Me parece que fue J.D. Vance, el vicepresidente, o un funcionario menor, el que dijo hace meses que no le preocupaba el pleito con Petro, cuando las cosas estaban un poco rudas en declaraciones, porque Estados Unidos tenía gente dentro de Colombia que apoyaba la visión de Estados Unidos, incluso en el Congreso, en el Senado, en la Cámara de Representantes colombiana. Entonces, la injerencia se ha ido sembrando y normalizando de manera sistemática. Y otra injerencia normalizada, que aparte nos la pusieron por escrito. La Estrategia de Seguridad Nacional de noviembre del año pasado dice que Estados Unidos va a escoger campeones regionales, regional champions, y uno de esos es Ecuador, el Ecuador de Noboa, que también intervino directamente en la elección de Colombia, entrevistándose incluso con Del Espriella y diciéndole que iban a reducir aranceles y facilitar comercio, etc. Entonces, creo que la primera reflexión es que la cuestión es regional. Con esto último, o sea, recordemos que México está oficialmente peleado con Ecuador por la intervención en nuestra embajada. También tenemos problema con la derecha en Perú. Por lo tanto, debemos asumir que esas injerencias tienen que ver también con un ataque a nuestra república. Y la otra cosa que creo que es importante es aprovechar que estamos tan pendientes ahorita de estos países en Latinoamérica para también voltear a ver a nuestra federación, que es a veces cada estado tan complicado como cualquier república de Sudamérica. Ojo,
el otro día estaba yo comparando poblaciones y tamaños y descubrí que Chihuahua y Ecuador tienen casi la misma superficie. Entonces, ojo, es el estado grande de México y Ecuador, pero cada una de las entidades federativas mexicanas tiene un arreglo político y un sistema propio de gobernanza, se diría ahora. Y ayer Arnoldo estaba comentando una cosa interesante, no, anteayer, en la mesa aquí contigo, que es cómo de pronto en Guanajuato pasan cosas extrañas y el PAN sigue muy machista y no le hace caso ni siquiera a sus propias mujeres políticas. Bueno, tendríamos que en cada uno de nuestros estados y en cada una de las repúblicas de América Latina empezar a ver los detalles. Por ejemplo, que Castillo y Sánchez en Perú representan el voto del altiplano peruano, del altiplano andino, que tiene un altísimo componente campesino indígena y de ciudades más bien pequeñas o no tan gigantes como Lima. Y ahí hay un quiebre de clase y de casta que cambia el sistema político. Esas cosas tenemos que hacerlas allá, pero también en México, porque por algo será que los americanos escogieron a la ciudadana chihuahuense, Maru Campos, para tener ahí a sus agentes de la CIA. Digo. Claro, Federico Anaya, gracias. Fíjate que estaba pensando acerca del otro tema que te decía de mis distorsiones en cuanto a nombres y apellidos respecto a Emiliano González González. A lo mejor estaba pensando yo en Gerardo González, aquel pistolero de Chito Cano de los corridos norteños de hace mitad de siglo anterior, que era un corrido muy famoso, el de Gerardo González, pero bueno, aprovecho para decir que pues a última hora nos ha cancelado la entrevista concertada puntualmente desde ayer con Emiliano González González, señalado como falsamente como hijo de Gerardo Fernández Noroña. Todavía hasta hace algunos minutos nos había mandado algún material gráfico para acompañar su entrevista y nos ha dicho que está con problemas de salud y que se cancela la entrevista. Entonces, para nuestra audiencia que tenga esta notificación de que se cancela de última hora esta entrevista con Emiliano González González. Kurt, ya que hablamos de estos temas, ¿qué opinas de lo que ha dicho el director ya que hablamos de temas de narcocorridos y todo esto, ¿qué opinas de lo dicho por el director de la DEA, que dice que la prioridad para la DEA es eliminar a los cárteles de Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, que es lo que el pueblo de Estados Unidos exige y es en lo que ellos están trabajando? Kurt. Pues, Julio, Federico, me parece sumamente irónico que Cole salga a decir esto, porque es la misma DEA, ¿no? Que este es un escandalazo en Estados Unidos ahorita. Entre 2023 y 2025 dejaron entrar cientos de miles de pastillas de fentanilo a las calles del estado de Nuevo México, ¿no? Según ahora varios whistleblowers, ¿no? 3 agentes y ex agentes de la DEA que rompieron con el silencio para contar esto. Es decir, otro Rápido y Furioso. Es la misma DEA que quiere ir con todo contra, ¿no? Los cárteles de aquí. Estaba dejando entrar cientos de miles de pastillas de fentanilo, ¿no? Siempre con el pretexto, igual con Rápido y Furioso, que hay que dejar pasar cierta mercancía para ir rastreando, ¿no? Hasta dónde llegan y quiénes son los más altos. Y no podemos, según ellos, parar cada entrega porque tenemos que dejar que pase porque es más importante llegar a los meros, ¿no? Siempre es el pretexto ahí, ¿no? Pero en este caso, ¿no? Tomando en cuenta lo peligroso que es fentanilo y que solamente con una pequeña cantidad puede ser mortal, imagina la consecuencia, ¿no? De dejar inundar. Y hay partes de, por ejemplo, Albuquerque, Nuevo México, hay partes de Albuquerque que están como casi vaciados por el asunto de fentanilo. Es decir, barrios de Albuquerque que han sido muy afectados por eso, ¿no? Y ahí está la idea, sabiendo exactamente hacia dónde iba y dejando pasar.
esto, ¿no? Entonces veo una gran contradicción en el discurso. Ahora bien, Terry Cole por decir, bueno, eso fue antes de mí. Eso fue antes de mí. Pero ojo, ese es el mismo Terry Cole que cuando era jefe regional de la DEA en México, en el Sensitive Investigative Unit, ¿no? El SIU, también estuvo involucrado en varios operativos en México donde fallecieron agentes mexicanos por mal manejo del caso, ¿no? Pues todos recordamos el asunto de Iván Reyes Arzate y demás. Es decir, Terry Cole no tiene un buen historial aquí en México y además es un hombre de ultraderecha, súper halcón y odia México. Está lleno de odio y rancor y todos los estereotipos posibles contra México, lo cual obviamente contamina su manera de tratar el país. Pero lo que diría antes que ante cualquier otra cosa es esto. ¿Por qué no primero limpian la cochinera que hicieron en Nuevo México, en las calles de ahí, con esos cientos de miles de pastillas de fentanilo que dejaron pasar? Bien, Kurt, gracias, gracias. Federico Anaya, y en el terreno nacional, ¿cómo vas viendo los procesos electorales diversos? No solo los que vienen con los procesos iniciados por Morena y sus aliados, sino en un contexto general, Coahuila, San Luis Potosí, Guanajuato, todo lo que está ahí pendiente, Federico. Fíjate, un poco ligándolo con uno de los primeros temas, cómo hay un sector de la intelectualidad de derecha que está ansiosa por encontrar cosas que les ablanden o les acaricien el corazón. Coahuila, todo mundo ha malinterpretado la elección huérfana que hubo en Coahuila. No significa nada, e incluso ahorita tenemos los datos de la elección previa igualita, donde también se desplomó Morena y en la siguiente presidencial se volvió a levantar. No hemos analizado cómo está organizado el sistema político coahuilense y lo más importante, se nos olvida que casi en cada una de las elecciones, ayuntamientos, diputados federales y gobernador, la distritación cambia. En algún momento, ahorita no lo tengo tan claro, pero Nueva Rosita, en la zona carbonífera, cambiaba de distrito dependiendo de qué elección era. Y eso es una manipulación de las élites en el estado de Coahuila, que es una élite dominada desde Saltillo, yo digo por el priismo, moreirismo, que ahora me vengo a enterar que también están peleados el señor Humberto con el señor Rubén. Sí, a muerte. Okay. Lo cual es de locos, porque entonces significa que era tan fuerte ese grupo que incluso hay pleito dentro de ese grupo, ¿no? La hegemonía a veces lo que provoca son divisiones de la élite, pero no estamos viendo qué está pasando en cada estado. A mí me pareció por eso tan interesante lo que nos decía Arnaldo hace 2 días sobre Guanajuato. Arnoldo, sí. Sí, Arnaldo ya no está con nosotros. Sí, Arnoldo Cuellar. Pero, mira, también ligándolo con el tema de la DEA y de Latinoamérica. Fíjate cómo el discurso de narco presidente, narco partido, etcétera, tiene que ver con una pretensión que tiene del Espriella y la derecha colombiana de que Estados Unidos es el gran salvador, de que Estados Unidos es el que puede poner orden en las cosas. Y la derecha mexicana parece decir, está tan mal nuestro sistema de fiscalías que lo que tenemos que hacer es entregarnos amarrados de pies y manos a las fiscalías de los Estados Unidos. Y lo que no vemos es lo que nos acaba de decir Cort, que el sistema estadounidense está exactamente igual de enredado, mal armado, y entonces no está persiguiendo justicia. Digo, por no hablar otra vez del asunto del hondureño. El presidente hondureño indultado por Estados Unidos. Bueno, Orlando Hernández. Exactamente. Pero un detalle nada más. Hace años, muchos años, me tocó estar en el Colegio de México oyendo a Sergio Aguayo. Y Sergio Aguayo insistía en que el principal problema de la integración en materia de inteligencia y de seguridad entre Canadá, Estados Unidos y México era que sus sistemas de inteligencia eran completamente distintos. El de Canadá era muy británico y bien organizado, más o menos centralizado.
nos dijo que era una caricaturización, pero donde no era caricatura en Estados Unidos, donde tienes 6 o 7 agencias que se pelean entre ellas. Y en México, el problema es que no sabemos quién tiene una agencia de inteligencia y se pelean entre ellas. Entonces, México se parece más a Estados Unidos, pero menos institucionalizado. Esto es 1997-98. Y si lo pensamos bien, México no ha salido mucho de ahí todavía. Las últimas reformas y nuevas leyes que hay en materia de seguridad nacional e inteligencia apenas están construyendo el marco para tener algo más o menos organizado. Pero si tenemos éxito en eso, entonces vamos a estar más cerca de Canadá, pero Estados Unidos sigue siendo el caos. ¿Quién nos asegura que la CIA no se pelea con la DEA y que no están echándole tierra unos a otros? O sea, no podemos confiar. Y la derecha, ¿cómo es posible que confíen en una república federal tan caótica como los Estados Unidos? Se ven grandotes y son muy ricos, pero no son eficientes en esa materia. Bien, Federico, gracias. Kurt, ya estamos en la parte final de esta mesa de 2. Creo que tenemos espacio para unos 3 minutitos de cada cual sobre un tema final, una especie de postrecito extendido. Kurt. Bueno, terminaría diciendo que lo que hemos visto en la mesa, en estos primeros 2 bloques, son complementarios y hay que verlo como complementario, es muy importante. Es decir, estos golpes desde la prensa establecida en México, ¿no? Con narco eso, narco lo otro, o AMLO Monsiváis, o Noroña y su supuesto hijo, es tentativa de lanzar todo el espagueti a la pared a ver qué se pega ahí, ¿no? Esto obedece a un patrón muy claro, que es golpear, golpear, golpear por lo bajo, lo más vil, y si en 9 casos no pega, pues la décima vez sí va a pegar, y así, ¿no? Obviamente se contradicen entre sí, y es decir, se distraen entre sí con todos los tentativas de golpe, pero la cosa es esta, ¿no? Yo publiqué en Jacobin hace algunas semanas pues un artículo sobre el caso de Chihuahua. Se enfureció a algunas personas de la derecha porque creen que el inglés es su proveniencia particular, y luego explota Paco Calderón, que es una de las personas que creó calumnia sobre AMLO Monsiváis, y dijo, no, es imposible que la gobernadora haya tenido tratos con el gobierno, con la embajada de Estados Unidos. Es bueno, la misma gobernadora dijo otra cosa, Paco, la misma gobernadora dijo otra cosa, y los mismos panistas están festejando el hecho de que ella la haya hecho. Es decir, eso es lo curioso de eso, con tanto afán de golpear, terminan contradiciéndose entre sí, ¿no? Y luego, pues, cuando lo vemos a nivel internacional, es el trumpismo a gran escala, ¿no? Es a gran escala así, ¿no? Entonces hay que tener estrategias de medios, de verdad, de ética y así, porque si no, estas cosas, si no funcionan 9 veces, funcionan la décima, ellos cuentan con eso, ¿no? Estamos en otro mundo ahora, es decir, esas viejas y sucias prácticas siempre han existido, pero ahora con la inteligencia artificial y demás, pueden ser mucho más enfocados en las mentiras que usan y cómo los usan. Bien, gracias, Kurt. Federico Anaya, 3, 4 minutitos de lo que usted desee en postrecito extendido, por favor. A ver, una cuestión, otra vez siendo abogado constitucionalista, cuando analicemos cómo están las repúblicas latinoamericanas y nuestros estados, hay que ir a ver cómo están las constituciones. Por ejemplo, en Sinaloa, si haces un juicio político contra el gobernador, lo vota la Cámara, que es unicameral, el Congreso del Estado, y luego se va al Tribunal Superior de Justicia que juzga, igual que en Morelos. Pero en Chihuahua es la misma legislatura la que una comisión chiquita acusa y luego la mayoría o el pleno es el que decide si sentencia o no a la gobernadora. Entonces importan las reglas. Y, por ejemplo, en Latinoamérica, prácticamente en todos los países hay segunda vuelta, que es una institución bien complicada que provoca que en la segunda vuelta, eso que nos decía Kurt, que tú puedes en redes sociales hacer ataques muy concretos en contra de un candidato, uno de los dos, y empiezas a mover el ánimo o el sentimiento público de una manera muy irracional. A mí me parecía extraño que muchos colombianos de izquierda insistieran
diciendo es que el voto racional sería Cepeda, como diciendo que los demás no son racionales. No, no es que no sean racionales, es que son muy emotivos, y una segunda vuelta le permite eso a las redes sociales manipuladas por algoritmos bien organizados. No lo habíamos visto. En México todavía estamos fascinados con la idea de las benditas redes sociales, pero hay que checar eso. Y tenemos que estar muy vigilantes, porque si no van a seguir apareciendo entrevistas de Monsi. Y en una de esas vamos a tener, no sé, a Francisco I. Madero declarando en una soirée de espiritistas que vio el futuro y vio que Andrés Manuel era Nerón, otra vez. Entonces, hay que ser muy críticos. Esa sería una cuestión importante. Y de pronto, la otra cuestión es también ver lo estructural. A Cort le va a parecer interesantísimo. En el condado de Starr, ahí en la frontera de Texas con México, resulta que en la última parte de la primaria republicana, 75% votó por el peor de los precandidatos republicanos, Paxton, pero a alguien se le ocurrió ir a ver cuántos republicanos habían votado y eran 90. Mientras en la primaria de los demócratas habían votado como 20,000 personas. En Estados Unidos están pasando cosas que pueden empezar a cambiar el mundo que estábamos discutiendo hace un momento. 1. 2, en Estados Unidos están pasando cosas que afectan a mexicanos. Seguimos sin saber cuántos mexicanos exactamente y dónde están detenidos por el ICE. Mejor el gobernador de Minnesota ha exigido que le digan dónde están los niños que se llevaron. Y, por ejemplo, tenemos que hacer la tarea de revisar las 15 personas mexicanas que murieron en manos del ICE, quiénes son, cómo murieron, dónde están. Bueno, esas son las cosas feas. Bueno, dije una linda y una fea, pero digo otra interesante, no sé si sea buena o mala. La mayor parte de las opiniones de Canadá, Estados Unidos y México respecto del Tratado de Libre Comercio es que continúe y que haya 0 aranceles. En otras palabras, cuando lleguemos a 2036, en una de esas, el bloque económico va a ser lo suficientemente integrado como para que ningún Trump o ningún loco pueda romperlo, pero entonces hay que empezar a pensar qué significa eso en términos de los 3 estados para que sean más democráticos, más igualitarios, los 3, Canadá, Estados Unidos y México. Bien, pues gracias Federico Anaya, gracias Curt. Respecto al tema de la entrevista Monsiváis por Edmundo Cázares, efectivamente en la revista Etcétera hay un texto firmado por el director de la revista Etcétera, Marco Levario, y la reportera Orquídea Wong, en el cual señalan que en una publicación de poca difusión llamada Misión Política, ahí es donde se publicó la versión en 2024 de esta entrevista con el personaje, con Monsiváis, la entrevista supuestamente hecha por Edmundo Cázares, pero en la cual no incluye las partes críticas ahora mencionadas. En fin. Julio, un postre muy, muy breve ahí, con los resultados de Estados Unidos muy interesantes este martes pasado en las elecciones preliminarias. Varios socialistas demócratas, que en Estados Unidos es muy curioso, ¿no? Ganaron de manera aplastante en tanto a nivel estatal como a nivel federal, e incluso varios, un par de diputados poderosos federales perdieron sus escaños. Dan Goldman y Adriano Espaillat, que era el presidente del Hispanic Caucus de la Cámara de Representantes, ambos apoyados por AIPAC, el lobby israelí. Entonces, no son invulnerables, pueden perder. Y la lucha está de los 2 lados de la frontera. Así es. Bueno, Curt y Federico, gracias, nos vemos pronto, muy amables. Hasta pronto. Hasta luego. Bye.